se compadeció y se puso a enseñarles muchas cosas. Homilía en el domingo 16 del tiempo ordinario del ciclo B sobre el texto de San Marcos en el capítulo 6, versículos 30 al 34. Escuchemos primero la lectura del Santo Evangelio de hoy. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hermanos, estamos leyendo este año el ciclo B al Evangelio de San Marcos. Las lecturas se repiten cada 3 años, en 3 ciclos, A, B y C. Y nos hallamos en el momento que precede a la multiplicación de los panes, la cual sigue a aquella larga predicación que Jesús hizo aquel día. Será el Evangelio del domingo siguiente. Pero presten atención, San Marcos, que en todas sus líneas rezuma teología, la confesión de fe de la comunidad cristiana, es un Evangelio breve, el más breve de los 4. Para narrar la multiplicación de los panes pasamos al Evangelio de San Juan, y durante los 5 domingos siguientes, los domingos 17, 18, 19, 20, 21, hasta final de agosto, vamos a ir gustando, paladeando el largo capítulo del pan de vida en San Juan, la multiplicación de los panes, con el discurso de revelación que sigue y las reacciones encontradas que produce. Y luego se torna a San Marcos, como digo, al final de agosto. Pues bien, vengamos ahora a esta escena biográfica de tan entrañable humanismo. Coincide que cuando se lee cada 3 años, estamos en julio, mes de vacaciones. De alguna manera se podría hablar de las frustradas vacaciones de Jesús y sus discípulos. El proyecto del descanso se vino abajo porque había algo más importante: participar en la compasión de Dios. Anota el evangelista con cierto estilo pintoresco que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Si recordamos, ya anteriormente se había hecho una observación semejante cuando recogieron a Jesús y lo llevaron a casa porque se decía que se había vuelto loco. Quisiéramos saber muchos rasgos directamente biográficos de Jesús, pero en este aspecto los evangelistas son parcos. Ahora bien, aquí encontramos este detalle que nos agrada mucho, porque de alguna manera uno se ve retratado. Hay circunstancias en que uno no tiene tiempo ni para comer. Jesús, con este rasgo de humanismo que pertenece a su retrato humano divino, les invita a retirarse a un lugar desierto
a un paraje deshabitado y tranquilo para descansar. Nos imaginamos a Jesús descansando. Descanso sería una comida parca, un sueño restaurador, una conversación de cosas agradables, seguramente que intrascendente. En suma, un descanso como el nuestro. El mejor descanso es el disfrute de la amistad. Y ciertamente que Jesús ha cultivado la amistad con los suyos, como la ha cultivado con Lázaro, con Marta y María en Betania. Este paraje tranquilo, en las orillas del lago, ribera occidental u oriental, no podemos localizarlo. Pero he aquí algo sorpresa. Mientras la barca cruza a remo el lago, la gente ha tomado la delantera a pie y corriendo, y al desembarcar Jesús se encuentra prisionero. La gente que le adora lo quiere secuestrar, quiere que les hable, que les hable. Y ahora viene el narrador con un dato divino. Jesús sintió compasión. La compasión es un atributo divino y es digno de Dios el hacer partícipe a sus criaturas de algo que Él lleva en su propia naturaleza. Recordad aquella frase: sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 36. Es lo más grande que podemos hacer en esta vida, asemejarnos a Dios, y Dios es imitable solo en la compasión. La compasión no es humillante para quien la recibe y es dignificante para quien la da. La compasión es la solidaridad gratuita con el que está padeciendo, y es tanto más hermosa cuanto más generosa sea quien la regala. La compasión no es la superioridad en tu desgracia, porque entonces sería arrogancia. Qué bello es encontrarse por la vida con personas que han descubierto en la compasión o en la piedad al prójimo su vocación. En un hospital psiquiátrico, por ejemplo, puede haber salas especiales para pacientes que requieren atenciones extraordinarias, que no hablan, que no pueden asearse, que no pueden comer, en suma, que aunque adultos necesitan los cuidados de una madre. Y hay personas, mujeres y hombres, que dedican su vida a eso. Es claro que no ha sido el sueldo necesario lo que les ha hecho coger este servicio, porque lo habrían buscado en otra parte. Ha sido, por el contrario, el misterioso atractivo de una vocación que es humanismo y piedad. Están participando de la compasión de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida. La compasión de Jesús está motivada por algo, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. En el pueblo nómada de Israel la imagen del pastor es del todo familiar. Por eso hoy en la Eucaristía se reza, se canta más bien, después de la primera lectura, el Salmo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El pastoreo de Jesús es darle a su pueblo la doctrina de Dios. Es el mejor de los alimentos que ha de dar un pastor a su rebaño. Cuando Moisés, frente a la tierra prometida, tenía que despedirse de su pueblo, pedía a Dios este pastor para el pueblo. Moisés dijo al Señor: que el Señor, Dios de los espíritus de todo viviente,
Ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos y que los conduzca en sus entradas y salidas, para que no quede la comunidad del Señor como ovejas sin pastor. Libro de los Números, el capítulo 27. Josué fue el pastor elegido por Dios para introducir en la heredad del Señor a la comunidad del Señor. Y Dios le dirá que el libro de esta ley de la Torá, entonces, no se caiga de tus labios. Medítalo día y noche. Esto es lo principal que tiene que dar un pastor. Es el primer pasto que necesita el pueblo de Dios. Es el alimento que un padre, una madre han de dar a sus hijos. Les han de enseñar el camino de Dios. Sigue contando el Evangelio lo que sucedió al final de aquella jornada. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles vosotros de comer. Y así es como se introduce la multiplicación de los panes con una clara significación eucarística. Que lo aprendan los apóstoles y lo aprendamos nosotros, continuadores de aquella primera comunidad de Jesús que estaban haciendo. Dadles vosotros de comer. ¿Qué nos deben dar nuestros pastores si quieren ser los buenos pastores de Jesús y no como los malos pastores de los que nos ha hablado Jeremías? ¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño! Los buenos pastores que cuidan el rebaño de Jesús, que es el rebaño de Dios, nos deben dar dos alimentos: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. El Evangelio de hoy nos lo está diciendo esplendorosamente. Desde aquí quiero proclamar: dichosas las mujeres catequistas de primera comunión. Estos días son días de primera comunión. Están repartiendo el pan de la palabra, el pan de Dios. Están partiendo el don de la compasión de Dios, del amor entrañable de Dios. Dichosos sí los catequistas y las catequistas que gratuitamente, desde el corazón, gastan el tiempo y estudio para dar el pan de Dios a los hijos de Dios. Concluyamos, hermanos. Jesús tuvo compasión y se puso a enseñar muchas cosas. Seamos nosotros, los discípulos de Jesús, que nos siga hablando en el silencio del corazón, nos sigue enseñando. Y de nuestra parte, seamos también continuadores de la obra de Dios para enseñarles a nuestros hermanos el camino de Dios. Amén.